integrales. Integración numérica. La evaluación de una integral definida, ¿no? Generalmente, esta es una integral definida, la función por su diferencial de x. Esto representaría el área bajo una curva, ¿no? Entonces, hay funciones que son, hacerlas matemáticamente es muy complicado, ¿no? Entonces, para eso están los métodos numéricos. Y un método numérico vendría a ser la regla de los trapecios. Si nosotros tenemos nuestro eje y nuestra función, cualquiera sea, entonces nosotros podemos utilizar trapecios, ¿no? Se supone que la integral de esta función vendría a ser toda esta área, ¿no? Todo el área. Este vendría a ser nuestra función f de x. Entonces, una manera de aproximar es realizando una serie de trapecios, ¿no? Acá hay un trapecio y así. Entonces, yo voy a dividir entre un número exacto de partes, ¿no? Y ese número exacto de partes le vamos a llamar h, ¿no? Esta parte vendría a ser h. Y vamos a arrancar desde A hasta B. Entonces, el siguiente número sería A más H, ¿no? Este acá sería A más H. Y esta ordenada, perdón, esta abscisa sería A más 2H. Entonces, estos intervalos ya están definidos, ¿no? Simplemente sería B menos A entre el número de partes que uno quiere. Si yo quiero 100 partes, H va a ser igual a B menos A entre 100, ¿no? Entre el número de partes que yo quiero, ¿no? Mientras más partes exista, más precisa va a ser la respuesta. Entonces, la integral vendría a ser la sumatoria de cada área de cada trapecio. Entonces, la integral de esta función va a ser muy parecida a una simple sumatoria, ¿no? A una sumatoria, bueno, vamos a quitar esa parte por mientras, sería f de A, ¿no? Este puntito vendría a representar f de A. Y este puntito vendría a ser f de A más h. Y este puntito A más 2h. Entonces sería simplemente el área, vendría a ser base mayor o base menor, digamos, sería f de A más f de A más h. F de A más h. Entre 2 por la altura, ¿no? La altura vendría a ser h. A esto le vamos a sumar la siguiente área. Vendría a ser f de A más h ¿no? Más f de A más 2h. Entre 2 por la altura que vendría a ser h también. Y así sucesivamente. Es una simple sumatoria. Por lo tanto, esto va a ser igual, factorizando, el que se parece bastante vendría a ser el h entre 2, ¿no? H entre 2 por
sería f de a más f de a más h, sería 2f de a más h más 2 veces f de a más 2h, ¿no? Más puntos suspensivos. Y al final terminaría con f de b, ¿no? Al final sería f de b. O f sub 0 y fn. Y eso sería la regla de los trapecios, simplemente. Es una sumatoria de las funciones, ¿no? Entonces, a ver un ejemplo. Entonces, la integral de 0 a 4 de diferencial de x entre 1 más x al cuadrado. El h va a ser intervalos. Vamos a probar primeramente con 0.5. Acá vamos a poner h igual a 0.5. Entonces vamos a arrancar en 0 y el siguiente número sería 0 más el h, ¿no? F4. Hasta llegar a 4. Entonces en este caso vendría a ser A y este vendría a ser B, ¿no? Entre el número de y el h es constante. Entonces, la función sería 1 entre 1 más x al cuadrado. Entonces, este vendría a ser, digamos, x, ¿no? x1, x2, x3, x4, x5, x6 y así, ¿no? Vendrían a ser estos valores, ¿no? x1, x2 y así. Y después necesitamos las funciones, ¿no? El f de x. Y esto es igual a mi función 1 entre 1 más x al cuadrado. Ese vendría a ser mi función f de x. Entonces, necesitamos hallar la sumatoria de estos dos, ¿no? Sería, la sumatoria simplemente sería, o el área sería el primero más 2 veces cada uno de ellos, ¿no? Podemos hacerlo aparte. Esto va a ser igual al primero y esto va a ser igual a 2 por este valor, ¿no? Y este va a ser igual al último. Entonces la sumatoria, este es igual a la suma de toda esta columna. Por h entre 2.
y nos sale un valor de 1.325. Ese vendría a ser la respuesta de la integral. Es simple, ¿no? Simplemente sumas el f más 2 veces estos valores por h entre 2. Ahora, si h vale 0.25, podemos copiarlo aparte. H vale 0.25. Y esto colocamos acá. El f, el 2 por f, y finalmente esto es igual a esto. Hasta 4 sería. Su f, 2 por algo, y el último simplemente se queda ahí. Y sumamos. Y ahora sale 1.3226. Entonces, mientras más divisiones haya, más precisa será la respuesta. Entonces, esto nos va a ayudar a determinar cualquier área bajo la curva de una función. Es algo simple. Este vendría a ser su algoritmo. Lo podemos programar rápidamente. Debemos leer la función. Una función se lee entre apóstrofes el valor inicial, el valor final y el h. Entonces podemos colocar, vamos a abrir uno más para ayudarnos, por ejemplo Gauss. Bueno, no Gauss, ¿no? Interacción, por ejemplo, ya. Entonces necesitamos primero leer la función. Entonces a esa función yo le voy a llamar g primeramente, una función g. Entonces escribir f de x. Vamos a escribir f de x, pero lo tenemos que escribir entre apóstrofes. Una vez escrito entre apóstrofes, yo voy a decir que la función f va a ser igual a inline de g. Entonces, recién una vez que yo escriba, yo voy a guardar como f de x, ¿no? Mediante este comando inline de lo que yo he escrito. Después voy a leer el valor de a, escribir a, el valor de b, escribir b, y luego el valor de h. Escribimos h. Esos son los datos que necesitamos. Después, el número de intervalos que vamos a hacer vendría a ser este, ¿no? Así como h era b menos a entre 100, porque 100 es el número de intervalos. Si es de 100 le coloco n vendría a ser b menos a entre h. Entonces, el número de intervalos va a ser igual a b menos a entre h. Entonces, la sumatoria va a empezar con f de a. Entonces, va a empezar con esa suma, f de a, como indica acá, ¿no? Vamos a hacer esa sumatoria. Empezamos con f de a.
Y después vamos a ir sumando, esta vez, el doble de los siguientes f's. ¿No? Con un for, con i igual a 1, de 1 en 1, hasta n menos 1. ¿No? Porque el último ya no se duplica. La sumatoria va a ser igual a la sumatoria anterior más el doble de la función de a más i por h. Si i vale 1, sería a más h. Si i vale 2, sería a más 2h. Y así va sumando. Y al final nuevamente va a sumar. La suma va a ser igual a la sumatoria anterior, pero esta vez más el f del último valor, que vendría a ser b, por h entre 2. Acá sería el último valor, lo sumamos, lo multiplicamos por h entre 2 y ya tenemos la integral. Y escribimos vamos a escribir la integral es ¿no? Guardar. Lo guardamos como integral trapecio. Corremos. La función va a ser igual a la que estábamos viendo. 1 entre 1 más x al cuadrado, entre apóstrofes, 1 entre 1 más x al cuadrado. Escribimos el valor inicial, que es 0, y el valor final, que es 4. Y el valor de h. H vamos a escribir 0.125. Y este vendría a ser la integral, 1.325782, que es la respuesta de acá. 1.325782. Y con eso terminamos lo que es integrales. ¿Tendrán alguna consulta?